En una celebración muy especial, hace unos días aquí en Salcajá se presentó el libro Salcajá 500 años, encuentro entre cielo y tierra, el legado de la primera misa en Guatemala. Un hermoso libro que guarda una historia de este lugar desde esa primera vez en la que se realizó esta primera misa, pero fue también la fundación de la ermita. Y para ello hoy tengo el enorme gusto de saludar y de visitar a don Edwin de León, quien es el encargado, el de la idea, quien al final de tanto trabajo vio materializado este trabajo de este libro y sobre todo de reunir y fundar el Comité Histórico Salcajá. Don Edwin, es un gusto visitarlo en su casa y sobre todo un honor que usted me recibiera aquí en su casa. Muchísimas gracias, Ever. Pues para mí también es un gran honor tenerlo aquí en su casa también. Muchas gracias. Para compartir algunas interioridades sobre este evento que ha significado mucho para Salcajá, para la historia del país, y también es increíble, pero que ha llegado a salir de las fronteras de nuestra patria. Y le voy a platicar después por qué, ¿verdad? Muy bien, pues yo encantado, don Edwin. Bueno, la idea de plasmar la historia de Salcajá en este libro viene de hace algunos años. Usted me comentaba fuera de cámaras, pero ¿cómo surge la idea? ¿Cómo es que viene ese chispazo de poder decir, bueno, es momento de poder hacer un comité y de plasmar esta idea, don Edwin? Sí, fíjese que eso, la idea pues surgió en el año del 2000, prácticamente dos, donde se fue ya gestando ya ese proyecto, porque decía que era muy importante, que Salcajá tiene mucha historia. Y gracias a Dios, pues a mí me ha gustado mucho leer documentos históricos. Tengo un hermano, Miguel Ángel de León, que él es muy acucioso también en cuanto a la historia. Él hizo un libro también histórico muy interesante y veía pues que se acercaban fechas muy significativas para, no solo para Salcajá, sino que para el país, y que la gente a veces pues la desconoce por una serie de circunstancias. Entonces yo decía, pues esas fechas se avecinan ya y creo que vale la pena hacer una conmemoración digna de recordar ese momento histórico. Y entonces empezamos a platicar con amigos que les gusta la cultura, que les gusta la historia, les encantó la idea. Entonces ya los invité para que nos reuniéramos de una manera formal y empezáramos a organizarnos ya a través de una directiva, y entonces que empezaran a fluir las diferentes ideas que se pensaba pues realizar esas actividades dentro de el año 2024, que es donde se cumplen los 500 años. Y ahí no se imagina usted que la emoción les embargó a todos. Claro. Todos tenían grandes ideas, pero yo le decía, mire, es bonito tener todas esas ideas, pero aterrizamos. ¿Qué podemos realmente lograr? Porque si hacemos todo lo que ustedes dicen, yo creo que no nos va a alcanzar el año, ni todos saber cuánto tiempo. Por supuesto. No, pero vayamos a lo esencial y empezamos a ir madurando todas estas ideas, y de esa forma pues acudieron, como se llama, a conformar el comité diferentes personas. Me alegra mucho que han sido personas también personas reconocidas aquí en nuestro pueblo, personas jóvenes, que eso me alegró mucho también, sí, que la juventud se involucrara, porque no necesariamente las personas que ya tenemos ya una vida recorrida seamos los interesados en saber sobre la historia, y que los jóvenes sean también la continuidad de todo eso, y que como
salcajenses tenemos la obligación de saber nuestras raíces, de saber nuestros orígenes, del por qué, las circunstancias que se hayan sucedido en la historia. Eso pues nos da una idea del por qué somos y por qué estamos acá. Y es necesario que no solo como salcajenses lo reconozcamos, sino que también otras personas de otros lugares que se enteren que pues, llegue que Salcajá a todo el mundo, ¿verdad, don Edwin? Sí. A pesar que Salcajá es un municipio pequeño, pero que tiene una historia enorme, que fue la primacía de muchos acontecimientos que se dieron en el año de 1524. Así es. Y que esto vale la pena darlo a conocer. Y de ahí empezó a surgir ya qué actividades íbamos a realizar. Excelente. Y eso fue lo que hicimos en el transcurso de todo el año. Excelente. Este libro, Salcajá, 500 años de encuentro entre cielo y tierra, el legado de la primera misa en Guatemala. ¿Cómo surge el título de este libro, don Edwin? Obviamente, quizás sea la primera publicación. Hablábamos fuera de cámara que este libro puede ser el origen de muchas investigaciones más, de poder llamar la atención de muchos historiadores que se pueden acercar a ustedes y poder aportar más datos que quizá pues ustedes no lograron recopilar en este libro. ¿Qué piensa usted de esto? Sí, fíjese que, como comentábamos, realmente la historia que tiene nuestro pueblo pues es una historia muy rica. Exacto. Pero es una historia que está muy dispersa. Y entonces la tarea que empezamos a ver, aparte de otras actividades, era ir buscando las fuentes, los personajes que tenían en su haber todo ese documental sobre la historia que yo sabía que estaba muy dispersa, que estaba muy regada y que está en las bibliotecas de estos grandes historiadores. Accesar a ellos, invitarlos a que participaran para la elaboración de este libro histórico. Contactamos a varios historiadores. Así es. Y entonces les platicamos la idea y todos ellos también pues tuvo una convergencia muy especial que les agradó. Entonces nos decían, miren, nosotros tenemos estos documentos, y por nuestra parte también queremos ahondar más en investigaciones, vamos a accesar a diferentes archivos para ir corroborando más datos importantes. Y esto ya nos pusieron una tarea de no conformarnos solamente con lo que tenemos en nuestro acervo, sino que también investigar más. Y entonces yo sé que fue una tarea en que ellos buscaron en diferentes tipos de bibliotecas, archivos en Guatemala, y en donde ellos se fueron indagando más para documentarse y sacar de la verdadera fuente la información que ellos iban a compartir. Exacto. Y entonces para eso hicimos un conversatorio. Y ese conversatorio fue aquí en Salcajá, en donde invitamos a los historiadores que estaban ya involucrados. Historiadores que después para mí fue una sorpresa que llegó a darse a conocer en Hermana República de Argentina. Y de ahí un historiador argentino, pues, Purrini, me llamó y me comentó lo que queríamos hacer. Me dijo, yo tengo documentación que ustedes necesitan allá. Qué bueno. Si me permiten integrarme. Pues encantado. Y entonces, cuando hicimos ese conversatorio, entonces ellos asistieron físicamente, los que estaban aquí en Guatemala. Y él asistió, pero de manera virtual. Pero él siguió la secuencia de ese conversatorio que estuvo muy interesante, porque cada historiador
pues se le dio un tiempo necesario para que ellos dieran a conocer qué era lo que significaba para ellos la historia de Salcajá, qué era lo que ellos tenían. Exacto. ¿Verdad? Y entonces así se fue dando más a conocer el objetivo y la importancia y necesidad de hacer ese libro. El amigo Purrini de Argentina, él también participó, y algo muy importante, dijo que él tenía precisamente documentación sobre qué tipo de español fue el que llegó en ese momento aquí a Salcajá, porque como, es decir, España tiene muchas regiones. Exacto. Y en cada región tiene una manera muy particular de hablarse el español. Y como había una diversidad de los personajes españoles que vinieron, entonces aquí hubo también hasta decir entre ellos mismos un mestizaje de la manera como ellos hablaban el español. Y para nosotros fue interesante conocer toda esa información Por que supuesto, él tenía. claro. Y entonces, cuando ya teníamos más o menos unos insumos sobre lo que era la historia, bueno, entonces ahora procedamos a hacer ya el libro físicamente, pues, ¿verdad? Que fue otro proceso, entonces, me imagino, bastante... Un proceso largo. Difícil. Un proceso largo porque se tenían que dar a conocer qué estaban escribiendo ellos, cómo recopilar en sí la información, y para esto pues tuvimos que acudir a profesionales, especialmente historiadores que radican en Guatemala. Exacto. ¿Verdad? El doctor Johan Melchor, él fue también muy importante porque él incentivó para que fuera más que todo el punto donde llegaran toda la información de todos los historiadores para analizarlos y recopilarlos. Y así se hizo una labor bastante larga en donde él, auxiliado de varios historiadores y colaboradores que, como le decía, fueron a los archivos, él empezó prácticamente a armar ya el libro. Más adelante, pues, siguió el proceso y entonces ya empezamos a ver cuándo estaba ya el libro. Algo incierto porque dependíamos de toda la información que se iba a ir recibiendo posterior. Entonces ya cuando se tuvo prácticamente toda la información recibida, entonces ya se pensó en la impresión. Exacto. Bueno, este libro constituye en el fondo, digamos, no solo la historia de la fundación de Salcajá, sino cómo se crea este monumento hermoso, esta iglesia de la ermita. Sí. Y a partir de ahí podría decirse que empieza estos 500 años de historia, don Edwin. Sí, fíjese que ahí pues los historiadores, pues ellos dan la información antes de lo que era Mesoamérica, ¿verdad? Cómo estaba integrado la sociedad, digamos, de nuestro pueblo, tal vez no con el detalle que debe de tener, pero por lo menos para darnos una panorámica de cómo estaban ellos cuando ya ingresaron los españoles, de dónde ingresaron, exacto, cuál fue el recorrido que hicieron de esta parte sur de México y hasta llegar al altiplano. exacto. Y los problemas que también tuvieron ellos en el altiplano. En fin, hay aspectos muy importantes de la llegada de los españoles y la defensa que tuvieron nuestros pueblos indígenas. Exacto. De la, ¿cómo se llama?, de aquí del territorio, pero ya es otro aspecto muy interesante que sería otro libro también muy importante, porque claro, hay muchos aspectos que tocar en ese sentido. Sí, por eso le decía que este libro puede ser el inicio de un sinfín de publicaciones más. Exacto. Y entonces nosotros no quisimos llegar a tocar eso porque es muy fuerte y tiene, ¿cómo se llama?,
mucha información Exacto. también que serían varios libros los que tenían que escribirse. Nos limitamos más que todo al aspecto religioso, ¿verdad? Así es. Al Sí, aspecto, digamos, cuando ellos vinieron, se celebró la primera misa, quienes la oficiaron, en dónde se ofició, qué acontecimientos se dieron en ese momento de haber oficiado la primera misa, Ujú. el momento en cuando hicieron los españoles su asentamiento aquí en Salcajá, Así es. en donde por primera vez Salcajá se llama Sac-Ajá, que quiere decir agua clara amarga, ¿va? Entonces después, como los españoles venían acompañados de indígenas mexicanos, los mexicas y los tlaxcaltecas, ellos influyeron mucho en los nombres que tienen ahora muchos lugares en Guatemala, Claro. ¿verdad? Ajá. Y entonces estas regiones pues eran unas regiones exuberantes en fauna y flora, y había muchos quetzales, Así es. en donde ellos hicieron su asentamiento, que es donde está la ermita de la Concepción. Habían muchos quetzales, y eso les llamó la atención a los mexicas, a los tlaxcaltecas, y entonces le quitaron el nombre de Sac-Ajá y le llamaron Quetzaltenango, ¿verdad? Ajá. Y entonces aquí por eso le decía que fue producto de la primacía de muchos acontecimientos. Así es. Quetzaltenango estuvo hasta el año del 1529, ¿verdad? Donde ya fue trasladado donde ahora es. Esa es otra parte muy importante Sí, de la es historia. otra historia. Exactamente. Así es. Y entonces lo que representó prácticamente el conocimiento de un nuevo Dios, ¿verdad? Que esto se hizo a través de la evangelización que los sacerdotes traían como una misión muy especial, también la conquista espiritual, y traían por primera vez que entró a Guatemala una imagen, que era la Virgen de la Concepción, de la Inmaculada Concepción. Ellos la traían en un lienzo que le llaman tríptico. ¿Pero por qué? Porque el lienzo tiene 3 imágenes. En el centro está la Virgen de Concepción, en el lado derecho está San Juan Bautista y en el izquierdo Santa Isabel. De acuerdo a lo que describe Fray Francisco Vázquez, era un lienzo que él lo vio y que él fue el último prácticamente que lo vio, y que medía 2 varas y media de largo por 2 de alto, y describía cómo estaba conformado. Entonces fue la primera imagen que entró, digamos, aquí a Salcajá, y por eso es que después le decían la conquistadora, ¿verdad? Exacto. Sí, y entonces, después de la Eucaristía, consideraron ellos necesario pues empezar con la labor de la evangelización, y empezó, por decirle así, ya lo que se refiere a los primeros bautizos, ¿verdad? Y que aceptaran ellos la religión, a explicarles cómo era la religión. Entonces ahí fue donde empezó ya a construirse la ermita de la Concepción, que usted ve, que es prácticamente la primogénita de todas las iglesias en Guatemala. Así es. ¿Verdad? Porque es la primera, como se llama, iglesia. Don Edwin, este libro, pues que obviamente narra esta hermosa historia que usted comenta, ¿dónde se puede conseguir? ¿Ya está a la venta? ¿Ya está a la disposición del público o todavía no? Todavía no. Fíjese que lo que hicimos fue que, pues, la imprenta también fue muy generosa en darnos unos ejemplares muestra, para que no se culminara el año sin presentar algo que era la parte medular, la obra, o sea, el libro histórico. Así es. Entonces lo que se hizo el 13 de diciembre fue presentar el libro
pero no el libro en sí como va a salir ya después, que ahorita está en proceso de impresión ahorita. Ajá. Y ellos nos decían que por la calidad del libro va a estar ya para finales de febrero o a mediados de marzo. Excelente. Entonces ya la municipalidad es la encargada de hacer su distribución. Ellos dirán de qué manera lo van a distribuir, si va a salir en venta o si lo van a donar. Pero esto ya va a ser, ¿cómo se llama? Ya es una disposición de ellos. Sin embargo, la muestra que usted vio, así es, sí, el que prácticamente fue el 13. es el 98% de cómo va a ser el libro. El libro ya final es de pasta dura y Sí, tiene pues. otros agregados que por la prematura del tiempo ya no se logró incluir en esta muestra. Pero va a tener algunos pequeños cambios y el diseño de la carátula también va a cambiarse un poquito, pero no va a ser, digamos, muy radical, sino que algunos aspectos, nada más elementos que hay que cambiar. Entonces, en eso va a consistir que el libro va a ser mucho más consistente, más sólido y con la impresión, pues, así, con una alta resolución muy importante. ¿Va? Sí, excelente. Pues don Edwin, ante todo, muchas gracias por esta amena plática que ha compartido hoy para Punto Cultural. Este libro, Salcajá, 500 años de encuentro entre cielo y tierra, el legado de la primera misa en Guatemala, pues ya lo decía don Edwin, estará pues para el público y en la entrega oficial de la municipalidad entre febrero y marzo del año 2025. El pasado 13 de diciembre fue la entrega simbólica de este libro a las autoridades eclesiásticas, a las autoridades municipales y también a todo el pueblo de Guatemala, quien asistió precisamente a este concierto de la Sinfónica Nacional, en donde se aprovechó el momento para hacer entrega de este hermoso libro, que, como ya lo decía don Edwin, pues reúne 500 años de historia, quizá en una primera teoría, porque seguramente vendrán más historiadores que querrán complementar estas ideas y todo lo que ustedes plasmaron en este libro, que esperamos que llegue a todo el mundo y que la historia de Salcajá, como parte de la historia y ese valor cultural y artístico que ha dado a todo el país, pues llegue a todo el mundo, don Edwin. Así es, porque le comento hasta quienes ya se sumaron en la participación como historiadores. Pues fue un evento pues que gracias a Dios nos dio la altura que nosotros queríamos, y sobre todo mi agradecimiento muy, pero muy especial a usted, Ever, muchas y su gracias. Compañero, como se llama, al licenciado Alberto López. Excelentes, que hicieron una presentación, una conducción de la presentación del libro a la altura que nosotros deseábamos. Y créame que nos quedamos, pero profundamente agradecidos por esa participación y por esa colaboración. Ante todo, la espontaneidad como ustedes lo hizo. Muchas gracias, don Edwin. Pues le agradezco mucho por sus palabras, por su comentario. Para nosotros, pues todo un honor y todo un gusto poder colaborar con este Comité Histórico Salcajá, y sobre todo para un momento muy especial, muy significativo, que esperamos que quede grabado para la historia y sobre todo para que sea valorado no solo aquí, sino en toda Guatemala a escala nacional e internacional, porque necesitamos que estos momentos queden plasmados para seguir mostrándole al mundo que Guatemala en sí tiene una historia hermosa, muy rica, que necesita ser contada y que necesita ser valorada. Así es. Pues ese fue nuestro objetivo. Muchas ¿verdad? Gracias. Para que se dé a conocer y que este libro pues sea un instrumento muy valioso para consulta, para las universidades, para los estudiantes o para todas las personas. Haber dejado un legado cultural, creo que lo merece nuestro pueblo, y esperamos, como le decía, como usted lo acaba de mencionar, que se sigan escribiendo más libros de historia, porque es necesario que como guatemaltecos conozcamos muchas cosas muy importantes
que es la historia de Guatemala. Muchas gracias, don Edwin. Amigos y amigas, fue un honor estar en la casa de don Edwin de León, fundador de este Comité Histórico Salcajá, haber platicado con usted, don Edwin. Muchas gracias. Les invitamos para que puedan seguirnos a través de YouTube, Spotify, TikTok y en Facebook. Don Edwin, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Gracias.